están? Voy a empezar la vuelta 18, pero ahorita que se unan un poquito más, les leo la vuelta 17. Chicos, yo sí avancé la vuelta, terminé creo que la vuelta 16, hice todita la 17 y ahora estoy empezando la vuelta 18. Pero ahorita les voy a leer qué hice en la 17 cuando lleguen todos los compañeritos. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Hoy lunes 9 de febrero, muchachos, 9 de febrero. Bueno, ya 9 de febrero, chicos. Empezamos esta semanita con toda la energía, con toda la actitud. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué andan tejiendo? ¿Qué andan haciendo? Terminando de trabajitos. Yo estoy en esas, terminando muchas cositas. Adelantando estos proyectos de acá. Esta semana yo creo que para mañana no. Para el jueves ya voy a tener el fajón hecho de esta mini mochila para enseñarles también en esta clase cómo se pega y podamos avanzar. Acá. Puntos en relieve, puntos bajos, pero esperemos a que lleguen un poco las chicas y ya les leo la vuelta 17 y esta 18. ¿Cómo van, chicos? Geraldine, buenas noches. Doris Echeverry, buenas noches, señora Doris. ¿Cómo está? Yo confundiendo a la señora Doris con otra compañerita, pero no. Nada malo, nada malo. Todo bien, mis muchachas. Esto es 2. Estoy empezando la vuelta 18, pero ahorita se las leo, ¿listo? Ahorita les leo la vuelta 18 que estoy empezando acá, para que ustedes puedan avanzar. No, me falta leerles la 17 y también la 18, pero que lleguen todas las chicas. Seuri Adriana, Rosa de Lima, buenas noches, bienvenida. Angélica, buenas noches. Señora Angélica, ¿usted la que está haciendo el Willis que le hizo cambios? Yo por ahí subí la foto y todas que está quedando muy lindo. Alba, buenas noches, bienvenida. Yo veo que le va a quedar es muy alto, pero pues depende también si le quitó vueltas de arriba, de pronto no. Es lo único que yo vi, que le va a quedar muy alto, de resto no. De resto se ve perfecto. 18. Acá todo fucsia. Y nace otro corazoncito. Acá todo fucsia y nace otro corazoncito. Pero ese corazón, sí, ese corazón también es fucsia. Lo que pasa es que ese corazón grande que empezamos en la vuelta anterior va a quedar muy grande, entonces estos pueden ser fucsias. De hecho, este rosado, sí, este es fucsia y el otro que sale rosado. Sí, muchachos, ¿cómo van todos? Nosotros estábamos en la página terminando unas cositas y todo súper bien. Que hoy nos reunimos las chicas malas. Ana Eugenia, buenas noches. Delfina, buenas noches. Angélica, quedando apenas. Ay, sí, señora Angélica. Sí, yo lo veía como muy alto. De pronto la forma en que tomó la foto, sí, como que de abajo hacia arriba, yo lo veía muy alto. Y yo, no, ese carro se va a ver muy alto. Porque como el que hizo la señora Adriana se ve tan parejito, como el tamañito tanto de ancho como de alto se ve tan parejito, entonces yo dije, no, ahí donde está le va a quedar como que muy alto, era mi preocupación, que le quedara muy alto. A ver, no, aquí va otro fucsia. Sí, porque el que hizo la señora Adriana, sí, muy parejito, o sea, de alto perfecto, de ancho perfecto, porque veo también que su mochila es muy delgada, no la veo ancha, la veo delgadita, entonces yo de pronto por ese lado. Loida, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida. Margarita, buenas noches. Olga Carvajal, buenas noches. Sí, chicas, pero no nada, si usted dice que está perfecto, entonces sí. Sí, porque en la foto sí se veía como alargado, como que yo dije, bueno, ¿y eso para dónde va? Como que tiene, es que lo que pasa es que su punto se ve muy largo, como de más de medio centímetro. Entonces sí da la sensación que pronto, pero sí puede ser eso, que el punto es el que se ve alargado y eso es lo que hace que se vea como más alto de lo normal.
Es por la foto porque tiene 240. ¡Ay! ¿De verdad, señora Angélica? Ay, señora Angélica, ¿y sabe qué le dije yo a mi esposo? Parece de 200 puntos. Entonces me dijo mi esposo, ¿por qué? Yo, porque es que se ve muy chiquitica la mochila. Se ve chiquitica porque como el otro Willis, sí se veía bien el Willis, se veía un pedazo solo, o sea, aparte de que se veía el Willis, se veía parte de la mochila. Entonces le dije yo a mi esposo, no, esa mochila será de 200 puntos. Ay, no, 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 si es de 245, sí, claro, perfecto. Siendo de 245, no, si está bien cualquier modificación que le haya hecho, porque tiene para hacerla y para arriba lo que quiera. Sí, claro, 245 puntos es un resto. Ah, no, 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 va a la fija, va bien. Con esa cantidad de puntos va a la fija. Catalina, buenas noches, bienvenida. Hola, Víctor Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? No, ahí va la fija, con esa cantidad de puntos no hay forma de que se le vea mal el diseño, porque tiene donde trabajar y las vueltas ahí para arriba pueden ser hasta 60 de alto y no pasa nada. Bueno, el caso suyo yo creo que por ahí 50, 55, porque el punto sí se ve largo. Pero sí, claro, puede tejer ahí para arriba lo que quiera. Uy, no, claro, cantidad. Y puntico acá. Ya llegaron todos los chicos, los voy a leer entonces qué fue lo que hice en la vuelta 17. ¿Listo? Acá. ¿Qué vas a hacer, hijo? Ya miro lo del ron. 2, 3, 4. Se tiene que registrar con un correo que sí use, todo que sí use. Y 4. Ah, yo voy a terminar esta 18, ¿es? Sí, hasta acá y ya les leo. Esta 18 ahí está muy linda. 1, 2, 3, 4. Y 4. Mire qué sacó, hijo. ¿Dónde dice el número de ruta? Ven, déjame ver. Se registró número de identificación. ¿Era este código? No, el de arriba. Mira, hijo, es este tu número. Pregúntale a Jason, pero yo sé que es este. El último, le suman a tu número de identidad un número. Pregúntale, pero yo creo que es así. Es que David, muchachas, tiene que sacar el pase para conducir. Y entonces inició y sacando un papel ahí, RUT o RUN, algo así. No, RUN no, RUT, algo así. Entonces yo no sé nada de eso y él está en esas, entonces que pregunte. Para empezar a hacer el curso de conducir motocicleta, chicas. Tiene que aprender a manejar motocicleta porque Dios mediante va a entrar a estudiar en Chía y está bien lejos. Chía está lejos. Catalina, Michelle, buenas noches. Maribel, buenas noches. Angélica. El cambio fue, le hice la llanta de repuesto. Ay, no, Angélica, no sea así. Yo no le vi la llanta de repuesto en ningún lado. Ay, no, Angélica, de verdad, dime. Era Runt, no Ruth. Runt, ¿Qué me han hecho él? y eso no es. Esto es de la Diana. Ay, santo señor. Me escribió la Diana. Ay, no, 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 no. Hijo, la verdad, no sé ni pronunciarlo. Ah, esta. Mírela, claro, la llanta de repuesto. Oiga, no, nosotros ninguna foto de las que nos enviaron tenía llanta de repuesto. Ve, mire pues. Ah, la llanta de repuesto. Pues mire que no, ninguna foto tenía llanta de repuesto. ¿Ah? No, hijo, yo no sé de eso. Yo por eso estaba diciendo que yo eso no sé nada. No, qué inocente tu mamá. Pero bueno, ahí vamos entendiendo porque es que mi hijo hermoso tiene que aprender igual que yo. Ay, qué embarrada. Pero bueno, aprendimos otra cosa. La llanta de repuesto. Yo sí no, ni por enterada, porque usted en este momento me está diciendo. Pero no, ni por enterada. Porque yo lo único que lo veía era muy grande, muy alto, nada más. Y unos cambios en la puntada.
pero no, que cambios en la puntada. Yo le veo el punto grande. De resto no le veo más nada. Porque agarró la pestañita de atrás. Yo pensé que le había subido una vuelta más. Le había sumado una vuelta más. No. Yo veo el punto grande, nada más. Solo veo el punto grandote. De resto no. Porque está bien delineadito, se ve bonito. De resto no le veo como más nada. Y le organicé el espejo. El espejo. ¿Cuál espejo? Bueno, es que... ¿Qué espejo? Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Desde qué país? Yo estoy transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Angélica en la farola que tiene amarillo. Ah, lo hizo como más cuadrado. Pues es que yo sí le vi la farola como muy cuadrada y yo dije, bueno, pero a mí me parece que Jason había hecho la farola muy redondita. Muy redondita, pero sí, la farola sí se le ve cuadradita. Le quedó rayita y no punto. Sí, eso se enseñó en el segundo nivel de técnica Guayú para que queden líneas, que se vea delineado y no los puntos como saltados, sino que se vea delineado. Sí, eso se enseñó en el segundo nivel de técnica Guayú. Esperen, yo qué estoy haciendo acá. Si voy por buen camino. Ah, no voy por buen camino. Aquí va todo fucsia. Sí, eso para que queden las líneas, que quede delineado, no los puntos salteados, eso es técnica Guayú, pero entonces lo enseñamos en el segundo nivel, para que los chicos sepan cómo se va delineando y que queden líneas, que no se vea salteado, sino que se conserve las líneas de los dibujos. Si eso es técnica avanzado nivel 2, pues nosotros lo enseñamos en el nivel 2 de técnica Guayú, para que las chicas aprendieran a hacer líneas, hacer rayas y líneas. Porque también en la Virgen de Guadalupe enseñamos a hacer los arabescos así, en aumentos falsos, para que queden líneas. Dilia, buenas noches, bienvenida, gracias Carlos, gracias a ti. Sí, estamos desde Colombia, Bogotá, Colombia, Angélica, pero en el espejo todavía no se ve, apenas terminé, le muestro, listo. Una hermosa para todos, gracias Carlos, gracias, bienvenido. María Luisa, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Y seguimos acá. Sí, estoy haciendo, este es el corazón. Uy, pero ese corazón se ve muy ancho. Sí, se fue corriendo. Se fue corriendo. Este es un corazón que va en sombra. Qué corazón tan gigante. Todo. Yo ya les voy a leer, muchachas. Voy a llegar acá a la mitad de la vuelta 18 y les voy a leer cómo hice la vuelta 17 para que ya la puedan repetir. Que ya la puedan repetir. Sí, esa técnica de avanzados es muy buena cuando le piden a uno, por ejemplo, paisajes. Bueno, en el caso suyo del Willis se ve muy bien para que se vean líneas. Pero yo la usé mucho fue para hacer paisajes cuando hice la Virgen de Guadalupe, la mariposa monarca, el colibrí. Uy, para el colibrí sí que se utilizó esa puntada para que se viera la línea y no se viera como raro, punto sobre punto. Sí, para el colibrí se usó demasiado esa puntada. Para los arabescos de la Virgen de Guadalupe también, para que quedara en un nivel avanzado, también se utilizó demasiado el nivel avanzado en técnica Guayú y
grande, grande esa técnica. Es muy cansona porque yo siento que sí queda diferente la textura, pero la verdad a ojo así, viendo la mochila, se ven muy lindas las líneas. Gracias, Carlos, gracias, muy amable. Sí, de artesanos maravillosos nos dedicamos a tejer, a elaborar cositas bellas, a crear, a acompañarnos. Sí, la verdad, un universo maravilloso. Y seguimos acá en este. Punto sobre punto también. Vuelta 18. Doris, buenas noches, bienvenida. Blancanubia, buenas noches. ¿Cómo está, señora Blancanubia? Nosotros acá terminando la primera mitad de la vuelta 18, pero les voy a leer la 17 porque esa vuelta no la enseñé el viernes y yo sí la terminé toda. Porque es que me iba a poner a esperar, chicas, para mostrarles solo la 17, la mitad. Entonces, no. Ya les voy a enseñar cómo va. Corazón bebé. Corazón de sus profundos. Este corazón está dentro del corazón grande del rosa. Este corazón es maternal, muchachas. Quisiera colocarle nombre a cada corazón, pero no era una mochila de... ¿Una mochila de qué? De nombres ni de frases, sino una mochila de cada quien mirar pues el corazón como a qué se le parece, ¿no? Sí, en este caso yo digo que este es maternal porque lleva ese corazoncito por dentro, un corazón baby. Pero entonces sí, es como lo que entendemos cada uno. No tiene que ser preciso lo que queremos, sino lo que cada quien interprete según su mochila. Que al tejerla, pues obviamente, ay, alguien me habló y que no, que estaba varado en la vuelta tal. Pero entonces, oiga, ¿y por qué yo no le contesté? Porque con el patrón sí lo va a entender. El patrón es, bueno, el patrón no explica los puntos en relieve, pero sí se ve muy bien lo que hay que hacer en la cuadrícula, ¿no? Porque los puntos en relieve no, chicos, hay que ver la clase para poderlo entender. Listo, llegué a la mitad de esta vuelta. Ya les voy a leer cómo va. Nini, buenas noches, bienvenida. Tu trabajo es precioso, todo está muy bueno. Gracias, gracias. Mira todas mis redes sociales, estamos en todas las redes sociales y en cada red social tenemos diferentes cositas. Bueno, chicas, yo empiezo acá vuelta, pero ya hice la vuelta 17 y la 18 encima de este, entonces tengo que leerles la 17, pero en esta mitad, que todavía no está la 18 y se ve claramente qué es lo que hay que hacer. Entonces, la vuelta 17 dice que tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dorados, 3 lilas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fucsias, 3 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fucsias, 2 lilas, un dorado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lilas, 13 fucsias, perdón, 4 lilas, un rosa, un rosa en punto bajo, un rosa en punto de relieve. Le aclaro esto porque es un corazón que está empezando, que creo que es uno de los más grandes. Y dice que 1, 2, 3 puntos rosas, el del medio es en relieve. Un punto dorado, un punto lila, 1, 2, 3, 4 fucsias, 3 lilas, 1, 2, 3, 4, 5 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5 lilas, 1, 2, 3, 4 rosas, 2 lilas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fucsias, 1 lila, 4 rosas, 3 lilas. Ahí terminamos la vuelta 17. Y esta es la 18.
Entonces recuerden, yo les estoy leyendo la 17 de la mitad para acá, porque de acá donde empezamos ya empecé la 18, entonces ya no se va a entender tan clarito como está acá. ¿Listo, muchachas? Entonces esta es la 17, voy a leerles la 18. Acá la 18 me queda 1, 2, 3, 4, 5 dorados, 3 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fucsias, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fucsias, un lila, un fucsia, este fucsia es para empezar otro corazón, 3 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fucsias, 4 lilas y este corazón que en la vuelta anterior les decía que era un rosado, un punto en relieve y un rosado, pues acá ya crece un poco más. Ya acá quedó 1, 2, 3, 4, 5 rosas. Quedó un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, que es el que yo les mostré, que les dije que era un punto bajo, uno en relieve y un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 rosas, 2 dorados. Y acá todo lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 puntos lilas. 1, 2, 3, 4, 5 rosas, un lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fucsias, un lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosas, 2 lilas. Hasta ahí la vuelta 18 y vamos a repetirla. Recuerden que es hasta esta mitad, porque es múltiplo de 2, hasta esa mitad y volvemos a repetir esta mitad hasta llegar al amarillo. ¿Listo? Se empieza a ver muy bonita, muy bonita. Ya mis corazones, cada vez que termino un corazón se ve más linda. Este es otro corazón desbaratado. ¿Quién llegó por acá? Ruby, buenas noches. Blanca, bienvenida. Nini, buenas noches. Carlos, gracias. Gracias, Carlos. Esther, buenas noches, bienvenida. Seguimos, muchachos, seguimos acá. Mis hilos no se han enredado, que me preguntan mucho que cómo hago para que no se enreden. Yo simplemente los agarro de donde vienen. Miren. Ahí no se han enredado absolutamente nada. Mírelos, ahí están, nada de enredos. Vean, ahí. Nada, 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 nada. Nini dice, profe, una pregunta, ¿tú vendes hilos para hacer fajones? Sí, señora Nini. Si es para hacer fajón paleteado, es hilo crochet normal o hilo macramé. De hecho, los fajones paleteados en telar se pueden hacer perfectamente con hilo crochet o con hilo macramé. Si es cordón para hacer fajón en cordón, que es el fajón entorchado, también vendemos los cordones ya a la medida para que usted haga su propio fajón. Ya me dirás, esta es la vuelta 18, chicas. Y vamos a repetir lo que les acabé de leer. Gladys, buenas noches, bienvenida. Sí, yo vendo los cordones, chicas. Yo vendo ya los cordoncitos entorchados. 1, 2, 3 fucsias. Ah, no, 3 lilas. El fucsia es este súper fuerte. Voy a ver si les hago... Bueno, es que... ahorita terminando la clase me toca ir a hacer urdimbres para 3 fajones y de hecho hice urdimbre para otro fajón. Entonces tengo que hacer de aquí a mañana. No, sí me toca para el jueves, chicas. No, definitivamente para mañana tengo ya 4 fajones por hacer. Entonces sí me toca por ahí para el jueves hacer el de esta mochila. O la otra que yo lo haga ahorita, no. Ya recordé que ahorita tengo que hacer la urdimbre, entonces no me puedo poner a hacer fajón porque yo la vez pasada para la mochila Barbie hice el fajón y me demoré como hora y media nada más. Como hora y media haciendo el fajón. Pero no, tengo que hacer otra cosita antes de este fajón. Para el jueves sí lo tengo ya para mostrarles. Y las chicas que vayan a hacer el fajón paleteado pues ya vean la idea de cómo lo pueden, de ancho y todo. Cómo pueden sacarlo.
Gladys, Nini, bueno, sí, Nini, háblame por WhatsApp, ¿tienes mi número? Acá yo creo, muchachas, que acá en mi información debe de estar mi número de WhatsApp, toda mi información ahí como para que ustedes puedan entrar. Aquí, ¿qué hago? No, aquí no va ninguno, todo lila. Sí, ahí debe estar mi número de WhatsApp, yo lo dejo en todos los perfiles. Sí, chicas, ¿saben quién no me ha enviado tarea? La chica que vino la semana pasada a hacer fajones entorchados. Se llevó 3 fajones. 3 fajones para hacerlos entorchados y no me ha enviado la tarea de cómo va, si tejió. Me toca mañana decirle, envíeme tareita. A mí me gusta mucho animarlas porque a veces no hablan, tienen alguna duda y lo que hacen es guardar el tejido y no preguntan y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque si usted, en el caso de ella creo que hace 3, 4 días vino a clase, si en estos 3, 4 días algo se le olvidó y no ha querido preguntar, pues 8 o 15 días más, pues menos va a preguntar. Entonces, por eso me gusta estar pendiente, como que, bueno, no se les olvide, muchachas, que esto es práctica, esto no es teoría, esto es mucha práctica y así pues es más fácil que usted aprenda y que se le quede todo en la cabecita, que no vaya olvidando ciertos pasos. Entonces, sí era importante, chicas, que las chicas tengan claro que hay que practicar. Este es el corazón que ya se está cerrando también. Puntico en relieve. Y acá, punto bajo. Gladys Nini dice, sí, señora, yo lo tengo, yo te llamo. Perfecto, queda muy bien. Igual me confirma qué colores necesita de cordón. Que si ya los tengo hechos, pues de una, si no, se le van a elaborar, no pasa nada. Punto lila, punto fucsia. Yo lo único que estoy haciendo acá es repitiendo lo que les leí, la segunda vuelta que les leí. Eso nada más, no estamos haciendo nada diferente. Que por eso no les estoy explicando mucho, sino para que no se confundan, muchachas, porque terminando esta vuelta sí les dejo empezar la 19. Y mire que así como van de avanzada las chicas, sí puedo dejar una vuelta totalmente terminada y hacer media, o sea, vuelta y media terminada. Les leo de la forma que hice, que se vea realmente qué fue lo que se adelantó para que terminemos, chicas, porque vea, esta es la mochila de San Valentín y ya el 14 está a 5 días, a 4 días, porque ya mañana amanecemos en 10. Mañana ya amanecemos martes 10 de febrero. Sí, chicas, martes 10 de febrero. Chicas, el domingo 1 de marzo tenemos clases presenciales o atención al público como tal. Es el único domingo del mes. El primer domingo de cada mes atendemos acá, sea clases presenciales o sea para las chicas que necesiten material. Es el único domingo del mes que trabajamos. De resto, entre semana ya saben el horario, de 9 de la mañana a 12 del día. Y de 9 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Horario para clases presenciales, pero también para material y lo que necesiten. Sí, muchachas, que hablando con una compañerita, dijo, no, yo voy el sábado en la tarde. Y yo, no, el sábado solo atendemos en la mañana, de 9 de la mañana a 12 del día el sábado. En la tarde si no tenemos clase los sábados. Porque yo los sábados me embolato en una cosita y la otra, termino ya sin tiempo para trabajar en la tarde. Entonces el sábado trabajo solo hasta la 1, ya el domingo descansamos y el primer domingo de cada mes sí vamos a laborar. Es que tengo muchas compañeritas que no pueden venir entre semana y la única forma de colaborarles es eso, un domingo cada mes. Mire lo lindo. Keila, buenas noches, bienvenida. Pasé este corazón grande. Acá van 3 dorados y el resto va todo lila.
3 dorados y el resto va todo lila. Sí, chicos, sí, chicos. A esta mochila le vamos a hacer corazón, monedero de corazón, porque me estaban preguntando que cómo iba a ser el monedero. No, para esta mochila, monedero de corazón. Yo hice en un taller de monederos redondos, un monedero de corazoncitos y ese pues quedó ahí en el taller privado, porque resulta y pasa que se enseñó en punto de relieve. Entonces me pidieron que si podía enseñar exactamente el mismo, pero pues que para esta mochila sí lo voy a enseñar, chicos, y ese tiene un plus y es que le vamos a hacer el bolsillito que le hizo la señora Dilma. Las chicas que me siguen en todas mis redes sociales saben que tengo una alumna que al monederito, el de corazón en relieve, le hizo un bolsillo interno. Es una cosa loca, divina, espectacular. Entonces yo se lo voy a hacer. Yo voy a hacer el monedero y les enseño a hacer el bolsillito interno. O sea, se nos hizo demasiado curioso porque es un bolsillito oculto. O sea, es el secreto del secreto. Ese bolsillito, uno abre el monedero y no le ve que tiene un bolsillo oculto. No se ve, no se nota. Es muy loco, entonces por eso nos encantó y lo han pedido demasiado. Profe, enseñe cómo se hace el bolsillito. Vea, eso es una cosita de mentiras ese bolsillo, pero le dio un plus maravilloso. La señora Dilma toda bella lo trajo y dijo, va, profe, mírelo para que se lo enseñe a los chicos. Y lo curioso es que sí es útil. Como les mostré yo, doblamos un billetito chiquitito y lo colocamos ahí y echamos las moneditas por fuera y ya, nadie va a saber que hay un billetito ahí. Entonces sí es muy curioso, es muy tierno y pues nos encantó. La señora Dilma es la misma compañerita que hizo el Papá Noel, recuerdan en diciembre, que hizo un portallaves de Papá Noel y también lo trajo para que lo enseñara, pero hermoso. Entonces una compañera que tiene una mente maravillosa para crear cosas y le gusta mucho eso, que nosotros repitamos las cositas que ella sí dijo, ay, no es que estaba sin oficio y vea, y yo no, sin oficio no, tenía muy buen oficio que era pensar en algo hermoso. Ay, ese Papá Noel yo tengo que hacérmelo de portallaves, porque ella lo tenía de portallaves y es más bello de portallaves que de monedero. Lo que pasa es que a mí me tocó hacerlo de monedero porque lo pidieron, o sea, era ya una pieza que estaba ya paga y todo, entonces a mí me tocaba hacerlo como quería el cliente, que lo quería en monedero con boquilla, pero yo sí lo quería, era en portallaves y yo me quedé con la gana de hacerlo en diciembre porque estaba muy ocupada, pero estos días lo voy a sacar en un tiempito que me quede para mostrarles que en portallaves queda más bello todavía, o sea, la forma que tiene es para eso, para un portallaves. Y siento que se ve más bello todavía. Me encanta más la forma de portallaves que de monedero con boquilla. Y en cuestión de economía, de dinero, también se puede vender más económico en forma de portallaves que en forma de monedero, porque el monedero le suma el costo de la boquilla. Y el costo de la boquilla, pues, ustedes saben que la boquilla mini a veces sale más costosa que los otros, que las boquillas normales. A mí me llegaron boquillas de todas referencias me llegaron, muchachas. Ya les voy a mostrar todas las que me llegaron esta vez. Esperen, les echo una mostradita porque se me olvidó mostrarle en la página. Esta cuadrada. Esta cuadrada grande. Les voy por darme todos. Miren, muchachas, llegaron todas estas. De esta cuadrada con bolita llegaron grandes y pequeñas. Llegó esta redonda, cuadrada. Acá me falta una de bolas grandes. Esta. Y esta. Mira, llegaron todas.
grandes, grandes, está estas 3. Estas 3 cuadradas y 2 redondas grandes, que con estas fue que hice esta mini mochila. Miren, esta mini mochila va con esta boquilla grande. ¿Sí ven? Esta va con esa boquilla grande. Listo. Estas 3 son grandes. Estas 2 son envejecidas. Esta redonda, esta cuadrada. Estas 2 son del mismo precio, que es la línea más económica, igual que las plásticas. Estas son las más económicas. Esta sí no es tan económica, pero es muy linda, elaboradita, igual que esta. Esta también viene elaboradita, toda hermosa. 8.5 de ancho. Todas estas son de 8.5. O sea, para monederos no tengo ningún monedero. No tengo ningún monedero de este tamaño. Pero sí tengo que hacer estos días que tengo varios encargos. Entonces sí llegaron las boquillas chicas que estaban esperando. La única que no llegó fue la mini, porque estaba muy costosa. Y yo no iba a pedir boquillas que me salgan bien costosas y pues que sean tan chiquiticas, porque no justifica. Aunque a mí me gusta mucho hacer el monedero con esa mini. Me encanta. Pero no, chicas, en este momento no tengo encargos, entonces no quise ponerme en esa tarea. Este es el corazón. Entonces van 2. Sí, a mí se me olvidó en la página decirle a las chicas que habían llegado, porque sí tenía varias compañeras en espera de esas. Y la verdad están bellas. Sí llegó mucha variedad, me gusta mucho. Y la variedad en precios, chicas, me encanta la variedad en precios en boquillas, porque puede uno ofrecer también variedad de monederos. No tiene que ser todos los monederos costosos, sino diferentes precios. Terminé vuelta 18. Aquí terminé vuelta 18. Voy a empezar la vuelta 19. Voy a subir un poquito este gancho porque cada vez está más abajo. Empezamos vuelta 19. Voy a hacer la mitad de la vuelta 19. Les digo qué hay que hacer o cómo quedan los puntos para que ustedes repliquen la vuelta 19. Todavía está muy bajita la mochila, no está alta. Que la mayoría de personas creen que ya estamos más de la mitad. No, todavía está muy bajita. Todavía se ve muy bajita la mochila. No se ve todavía nada de alta, muchachas. Así que todavía nos falta bastante. Vuelta 19. Y dice que empezamos con 1, 2, 3 dorados. Acá quedan 3 punticos dorados. Vamos a hacer 3 lilas. Todavía no queda punto sobre punto, no. 3 lilas. Y vamos todo fucsia. Este queda fucsia punto sobre punto. Sí, chicas, tienen mi número de WhatsApp, me hablan cualquier cosita que necesiten. Ahí me hablan, chicas. Vamos a hacer primero 2 puntos bajos y ahora sí empezamos punto relieve, punto bajo, punto relieve, punto bajo. Acá. Punto relieve, punto bajo. Hola señora Meli, buenas noches. Carmenza, buenas noches. Juana, bienvenida. Pili, ¿cómo estás? Keila, buenas noches, bienvenida. Gracias por estar acá, chicos. Ya voy a tejer la mitad de la vuelta 19 para que ustedes den toda la vuelta. Yo para mañana tengo terminada la 19, la 20 y la mitad de la 21. Porque la 19 es esta. Entonces con esta mitad que yo les enseño, ustedes van a hacer la 19 completa. Yo voy a hacer la 20 completa porque les puedo leer la mitad para que ustedes sepan cómo repiten. Y la 21 les enseño solo la mitad y tejemos la otra mitad acá para que ya quede bien.
Lorena, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, señora Lorena. Acá queda punto sobre punto, sí, de la vuelta 19. 3 lilas. Tres lilas. 1, 2, 3. Y creo que me quedan 2, 4, 6 fucsias y ya se termina este corazón acá. Con estos 6 fucsias no le voy a hacer nada más. Acá. Y 6, 1, 2, 3, 4, 5, sí, 6. Dice que 2 lilas y vamos a crecer el otro corazón. Luz Miriam, buenas noches, bienvenida señora Luz Miriam. Nini, profe, qué linda mochila. Gracias, gracias. Y chicas, tiene mucho sentimiento esta mochila porque lo que les comentaba a las chicas, o lo que siempre comentamos cuando la tejemos de estas mochilas, es que se pueden hacer al gusto de la persona que quiera. Entonces siempre está la idea de que si más cosas, menos cosas. Por ejemplo, la mini en este caso para mí quedó demasiado cargada de piedras o de cositas, de detallitos, pero es al gusto del cliente. El cliente siempre va a opinar, el cliente va a decir colóquele más, colóquele menos, entonces esa es una ventaja. Trabajar sobre pedido es una ventaja. O sea, para mí es como la bendición. Entonces, como que el sentimiento de que no fue lo que yo quise hacer, sino lo que pidió el cliente, que al paso que uno va creando la pieza o va avanzando en la idea, el cliente opina. El cliente dice, me gusta esto, no me gusta, y pues se hace realmente sobre pedido. Ahí sí, realmente es sobre pedido. Entonces, tiene mucho sentimiento y tiene muchas ideas, un solo proyecto. No tiene que ser lo que yo quiero, lo que yo decido, no. Es la cliente la que da la última palabra y la que quiere que le sume, que le sobre, que le falte, todo. Entonces, sí me encanta trabajar y me encanta hacer proyectos sobre pedido para que la clienta pueda opinar y poner su granito de arena en lo que quiere. Yo a veces no estoy de acuerdo en colores o siento que quedan muy recargadas algunas mochilas, pero todo es darle gusto al cliente. Y todos los gustos no son iguales, mis gustos no son iguales a los de los demás, entonces está bien. Dejé dos, sí, dejé 2 para empezar el lila. Este corazón ya no lleva más nada, este no, este es uno que van a hacer. Pero este en sí ya ahí terminó el tamaño de este. Y vamos todo lila. No, y tenemos demasiadas mochilas hermosas, chicos. Demasiadas. Por ejemplo, esta amarilla, el cliente sí quería perlas amarillas, pero entonces estamos haciendo el ensayo. Ya está llena de brillos. Ya brillos tiene muchísimos, que aún yo creo que después de que le coloque piedras, las perlas me daré cuenta si hay espacio de hacerle más brillos. Pero entonces ahora lo que estábamos ensayando eran los tonos de perlas. Para mí esta perla es muy amarilla, pero si la clienta lo aprueba, vamos a buscar un tono más claro de este amarillo y dejaríamos, mira, por ejemplo, esta amarilla ahí, esta aquí. Quitamos esta para que no quede tanto amarillo, lo cambiamos por otro color y entonces dejamos esa ahí, dejamos esta acá, ya no se ve tanto amarillo y las dejamos así salteadas. Y los cafés así también, pero entonces quiero buscar otro tono. Este blanco, acá la mochila física se ve la perla blanca, o sea, por ejemplo, esta se ve muy bien, pero entonces estamos tratando de decidir de buscar un color perla que no sea tan blanco
más tonito como cremita, como champaña, para que combine mejor con esta. Y de la amarilla pues le quitaríamos en este caso esta nada más, que obviamente se colocaría por acá, sí, digamos más abiertas, no tan juntas, porque el amarillo me gusta, pero siento que no la puedo recargar en amarillo. Entonces estamos haciendo eso, prueba error, para que la clienta quede satisfecha, porque sí pidió que las perlas llevaran amarillo, que sí o sí la mochila llevara perlas amarillos. Yo quería como las cafecitas y de pronto tono perla. Dijo, no, yo quiero que sí lleve amarillo porque me encanta el amarillo. Y pues sí, tiene razón. Ricky, buenas noches. Noemí, buenas noches. Pero entonces sí, quiero ser muy prudente con los colores para no llenarla de amarillo, pero siento que sí le funciona una que otra. Una que otra amarilla, por ahí una muy lejos de otra amarilla, pero sí, sí funciona. Sí me gusta cómo se ve. Me gusta cómo se ve ese amarillo, pero muy poquita, muy poquita. Siento que le sobra, por ejemplo, en ese caso, ahí le sobra una y ya colocamos las otras más lejos. Y, y estamos buscando un tonito que no sea tan blanco para que no se pierda en el color blanco que ya tiene el tul. Porque en ese caso el tul es el que tiene ese tono tan blanco. Este rosado. Y acá solamente un dorado y el resto lila. ¿Qué pasó? ¿No se saca por internet? No, que le he tocado con foto y todo, yo no me acuerdo. Y horarios de atención. No, de oficina. 9 de la mañana. Y acá todo lila. Empieza a rendir un poco más el tejido, porque el lila, recuerden que ningún punto lila se debe de hacer en punto de relieve, ninguno. Ninguno, ninguno, porque se supone que es la sombra o la profundidad del diseño. Muy bonito. Y acá, este es mi corazón grande, mi corazón maternal, le digo yo. Va acá, punto sobre punto. Este. Dejo un punto libre para el rosa. Acá. Y vamos a tejer un punto bajo sobre lila. Y ahí sí vamos punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Y acá, no, acá sigue punto sobre punto. Entonces este que sigue va punto en relieve. Y llego al lila y hago punto en el punto lila. Así sencillo. En el punto lila hago un punto lila. Oiga, sería eso lo que estaba preguntando la señora, que cómo era punto sobre punto. Ve, yo ahora que caigo en cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. Que me preguntaba que cómo era punto sobre punto. Y yo no entendí la pregunta hasta este momento que estoy haciendo punto sobre punto. Espere que... De pronto era eso lo que ella quería saber. Vea, por ejemplo, punto sobre punto. Es encima de este fucsia, hago un fucsia. No hago uno amarillo, no hago uno dorado, no hago uno lila, no hago uno rosa. No, fucsia. Es un punto fucsia. Hago encima de ese un punto fucsia. Eso es punto sobre punto. Yo estoy aquí haciendo punto sobre punto. Lo único es que un punto es punto bajo, el otro es punto en relieve. Pero en sí trabajo punto sobre punto. O sea, no lo estoy corriendo, no quedo sobre otro color, sino sobre fucsia. Estoy tejiendo punto sobre punto en el color fucsia.
O sea, todo lo que yo tejo ahí encima del fucsia tiene que ser fucsia para que sea punto sobre punto. Sí, alguien me preguntó eso y yo no, yo quedé como así punto sobre punto. Porque me decía, profe, yo quiero que me dé una asesoría para que me explique cómo es punto sobre punto. Y yo, punto sobre punto. Pero ahora que estoy tejiendo, me doy cuenta que es esto. O creo yo que esa es la duda de ella. Mire, en este caso estoy haciendo punto sobre punto. Quiere decir que en el momento que yo termine de hacer el último punto sobre fucsia, no hago más fucsia, porque me tiene que quedar punto sobre punto. Mire, el último punto lo hice sobre fucsia, ya no puedo hacer más porque es punto sobre punto. No lo estoy haciendo corrido. Esto es punto sobre punto. ¿Listo? Eso es punto sobre punto. Entonces yo acá termino con lila para hacer un punto sobre el lila y también me queda como punto sobre punto. Listo, muchachos. Sí, caí en cuenta, fue ahorita que estaba ya en esta tareita. Y en el rosa, en este caso empiezo punto sobre punto, pero no termino punto sobre punto. El primer punto lo hago sobre rosado o encima de rosado. Sigue punto rosado encima del color rosado, no importa si es punto bajo, punto en relieve, bueno, eso ya no es relevante en el caso de la explicación. ¿Qué es un punto sobre punto? Acá. Punto sobre el rosa. Y acá me muestra que hago un rosa sobre rosa y uno sobre lila, que el que queda sobre lila ya no es punto sobre punto porque ya quedé en otro color. Oiga, sí, eso creo que fue lo que me preguntó mi compañerita. Acá en el lila queda punto sobre punto porque hago un lila sobre lila, pero acá para empezar la otra mitad de la vuelta 19 sí queda sobre dorado, entonces ya no me queda punto sobre punto. Acá sí voy a empezar los primeros 1, 2 y 3 dorados punto sobre punto, que es simplemente dorado sobre dorado. Sí, de pronto eso era lo que quería la compañera. Divina esa puntada en relieve. Sí, Nina. Sí, Nini. Es divina, divina, divina. Nosotros hemos hecho muchos proyectos para San Valentín en esta puntada en relieve. Me gusta mucho porque se ve ladrilladita, se ve muy bonita, me gusta bastante. Bueno, yo he hecho mucho en punto en relieve. Por ejemplo, esto es un cactus en alfiletero y me gusta mucho porque la puntada en relieve le deja estos canalitos, mira. Y por ahí es donde yo coloco mi alfiler. Entonces hemos hecho muchas cosas, monederos de todo, pero miren, miren. Y esta es la flor, que es un cactus florecido, bellísimo, también punto en relieve. Y miren lo bello que es. La verdad me gusta mucho. Y es mi alfiletero que lo llené de puntos en relieve para que me dejara las líneas. ¿Sí ven? Y muchas cosas. No sé, me encanta y siempre es como una pequeña tradición que tenemos de todos los proyectos de San Valentín hacerlo en punto de relieve. Chicos, voy a leerles la vuelta 19 para que esto que yo tejí hasta acá, ustedes lo vuelven a repetir en esta otra mitad para que les quede ya la vuelta completa. 3 dorados, 3 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fucsias, 3 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fucsias, 2 lilas, 3 fucsias, 1 punto bajo, 1 punto en relieve, 1 punto bajo. 3 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rosas, un dorado, todo lila. Acá lo único es que en el último lila hago es un punto rosado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosas, un fucsia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fucsias, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rosas, 2 lilas y acá vuelvo a empezar. 3 dorados y exactamente lo mismo que va en este orden.
Este corazón ya se terminó. En la siguiente vuelta lo tapo acá con lila y acá con bronce, con doradito, perdón, y ya queda terminado ese corazón grande. Mire, ya tenemos terminado este. Este ya en la vuelta 20 va a quedar terminado. Este ya están terminados. Ya tenemos muchos corazones terminados y faltan unos, pero ya siento yo que faltan los más grandes. Entonces nada, chicos, cualquier cosita, cualquier duda, pregunten. Vamos muy bien con la mochila. Para mañana voy a tener avanzada terminada esta vuelta 19, terminada la vuelta 20 y voy a estar a la mitad de la 21. ¿Listo? Entonces mañana les leeré la mitad de la 20 y la 21 también ya va a estar avanzadita. Así que nada, chicos, cualquier cosita me hablan por WhatsApp. Que descansen, feliz noche, nos vemos mañana. Que gracias por la compañía, chicos.